Padre, queremos alabar, oh Padre Celestial. Queremos proclamar, oh mi Dios, tu gloria, tu magnificencia, tu poder. Y queremos dar, oh Padre Celestial, este día a ti gracias una y otra vez, Padre, por las tantas maravillosas, gloriosas y hermosas bendiciones, Padre, que vienen de ti, mi Dios, y que son, oh Padre mío, fruto de tu amor para nosotros, tus hijos. Tú, mi Dios, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú, mi Dios, has prometido, mi Dios, bendecirnos, cuidarnos, guardarnos, guiarnos, instruirnos y dar a todos y cada uno de nosotros, Padre mío, la protección y bendición divina que vienen de ti, Señor, diario. Por ello es que este día te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias, Padre. Mil gracias, glorioso, bello y maravilloso Señor. Perdónanos. Perdona, oh Padre Celestial, nuestra vana manera de vivir. Y ayúdanos, Padre, a confiar cada día más y más en ti. Alinear nuestro corazón con el tuyo, Señor. Y, oh Padre Celestial, a pensar bíblicamente y a vivir bíblicamente y a actuar bíblicamente, Señor. Porque, oh Padre mío, no hay otra esperanza sino tú, mi Dios. Henos aquí tus hijos. Ahora bendícenos, te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y háblanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El Señor me les bendiga. Feliz diciembre. Ya estamos a 6 de diciembre. Wow, increíble. El tiempo está avanzando a pasos agigantados. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que en los últimos días los tiempos se acortarán. Los tiempos se acortarán. Estamos mirándolo, lo estamos viendo. Es como que si apenas hubiésemos comenzado el año 2020 y ya estamos culminándolo, estamos terminando el 2020. Y lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que iba a ocurrir en los días antes de la venida del Hijo del Hombre es exactamente lo que estamos mirando nosotros en vivo y a todo color. Jesús nos dice que antes de su venida, los días serán como los días de Noé. Y si vas al libro de Génesis, capítulo 6, y lees en el libro de Génesis, la Escritura nos dice a nosotros que en los días de Noé, en el corazón del hombre había, dice la palabra de Dios, maldad de continuo. Maldad de continuo. Y es triste ver la situación en la que está el mundo en estos momentos. Hay un hambre de poder increíble. Hay un hambre de controlar increíble. Y esa hambre de controlar, esa hambre está haciendo que la maldad del hombre incremente cada día más, porque para poder controlar tengo que subyugar, y para poder subyugar tengo que mover gente del medio, o tengo que eliminar a aquellos que son para mí estorbo. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Desafortunadamente, el tema de hoy es miserable de mí. Y vamos a mirarlo en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra miserable quiere decir desdichado, abatido o infeliz. Desdichado, dice. Abatido o infeliz es el significado de la palabra miserable. Pablo se sentía de una manera inexplicable
Se sentía miserable porque deseaba hacer lo que agradaba a Dios, pero por más que se esforzaba, más mal le salían todas las cosas. Y nosotros el día de hoy, iglesia, nos podemos identificar con el apóstol Pablo. Nos podemos identificar con el apóstol Pablo simple y sencillamente porque en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, el Espíritu de Dios que mora en nosotros está continuamente guerreando con nuestro cuerpo de carne y hueso. Como dice la Escritura, que está viciado conforme a los deseos de este mundo. Es una lucha interna increíble. Una lucha interna increíble. La palabra miserable se encuentra solamente 2 veces en toda la Escritura. 2 veces en toda la Escritura. Una de ellas la encontramos nosotros acá en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 24. Donde el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la segunda la encontramos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Donde Jesús expresa estas palabras que simple y sencillamente nos dan un recuento y una descripción clara y clave de lo que la palabra miserable en sí significa. ¿Por qué, hermanos, es que Jesús nos da a nosotros este mensaje? Porque está hablando a una iglesia, a la iglesia de Laodicea. Y esta iglesia, pues hasta cierto punto era una iglesia próspera. Era una iglesia que tenía todo, era una iglesia que no le faltaba nada. Era una iglesia que tú dirías está en una muy buena posición. Muy buena posición. Pero el Señor le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tu entrar, yo conozco tu salir. Yo conozco que ni eres frío ni eres caliente, dice. Yo conozco, yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Y en el versículo 17 Jesús dice de esta manera: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, dice, un desventurado, dice. Eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego y estás desnudo. Estás desnudo. ¿Por qué razón Jesús expresa de esta manera acerca de esta iglesia? ¿Por qué? ¿Y por qué razón el apóstol Pablo dice acá en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo entendió y comprendió a la perfección, hermanos, que nosotros en este cuerpo en el cual yacemos, en el cual estamos continuamente luchando para poder nosotros tener una comunión íntima y personal con nuestro Creador, con Dios. Porque el cuerpo demanda de nosotros demasiado. Tanto que oscurece al Espíritu de Dios que obra en nuestros corazones. Y él se sentía miserable. El apóstol Pablo se sentía infeliz. El apóstol Pablo se sentía abatido. Porque no podía lograr lo esencial, no podía lograr lo principal, no podía lograr aquella relación, aquella comunicación con Dios que deseaba con todo su corazón. Porque se interponían varias cosas. Si lo traemos al nivel, a los días en los cuales estamos viviendo,
se interponía el trabajo, se interponía la familia, se interponían los deseos personales, se interponían o se interponen, no se interponían, se interponen nuestras responsabilidades con las demás personas. Todas esas cosas de las cuales nosotros estamos hablando es las cosas a las cuales el apóstol Pablo se refería. Y cuando Jesús le habla a la iglesia de Laodicea, dice acá que la iglesia, dice, estaba pero muy enfrascados en ¿qué? En acumular bienes. Y dice, porque dijeron ellos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa tengo necesidad. Muchas veces pensamos, hermanos, que porque estamos bien monetariamente, que porque estamos bien de salud, porque tenemos muchas amistades, porque conocemos muchos lugares, estamos viviendo la vida a su máxima capacidad. Y Jesús les dice a ellos, no, ninguna de estas cosas tiene valor ante los ojos de Dios. Ni una sola de estas cosas tiene valor ante los ojos de Dios. Al contrario, dice, si estás en esas condiciones, eres un desventurado, dice. Eres un miserable. Eres un pobre. Eres un ciego. Y eres un desnudo. Qué increíble. ¿Por qué? Porque de los versículos 7 al 13, el apóstol Pablo nos va a hablar de la miserable condición de un desdichado pecador. De los versículos 7 al 13, el apóstol Pablo nos va a hablar de la miserable condición de un desdichado pecador. Pongan mucha atención. Porque el apóstol Pablo, con lujo de detalle, nos va a ir describiendo paso por paso la condición del hombre. Nos va a ir describiendo el plan divino de Dios. Nos va a ir hablando a nosotros acerca de la guerra interna que nosotros tenemos continuamente. ¿Y cómo la vamos a vencer? La vamos a vencer a través del plan de Dios. No del plan nuestro, ni de nuestra astucia, ni mucho menos de nuestra sabiduría, sino con el plan de Dios, con la astucia de Dios y con la sabiduría de Dios. Es como vamos nosotros a poder lograr el propósito de Dios en nuestras vidas. En el versículo 7 y 8 nos dice, ¿qué diremos pues? El apóstol Pablo está haciendo una pregunta. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado está muerto. Así es de que la primera pregunta que hace acá el apóstol Pablo es, ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos? Si recuerdan la semana pasada, el apóstol Pablo para mejor ilustrar la ley, para mejor ilustrar el pecado, para mejor ilustrar cómo es que nosotros, una vez que hayamos muerto, somos libres de la ley, nos dio una ilustración acerca del matrimonio de los versículos 1 al 6. Nos ilustró a nosotros ahí en el matrimonio. Porque nos dice, la mujer casada, dice, mientras el marido esté con vida, está sujeta por la ley al marido. Pero una vez dice que el marido haya muerto, entonces
la mujer queda libre. Queda libre. Hermanos, hablamos acerca de que nosotros cuando invitamos a Cristo Jesús, morimos ¿a qué? Morimos a la ley. Y porque nosotros morimos a la ley, ya nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia, estamos bajo la protección, bajo la dirección de Cristo Jesús. Ahora Jesús, hermanos, es nuestro Señor. Ahora Jesús es nuestro Dios. Y por ello es que el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado. Contesta, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque la ley es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dice a nosotros qué hacer y qué no hacer. La palabra de Dios no puede ser pecado por el hecho de que nos dice a nosotros, no robarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, no matarás. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios que no hagamos. Y por eso el apóstol Pablo simple y sencillamente dice de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es santa. La palabra de Dios es justa. La palabra de Dios, hermanos, si nosotros lográsemos cumplir la ley a su perfección, nos llevaría a la gloria de Dios. Pero ¿por qué pecamos? Porque la ley de Dios nos muestra a nosotros que pecamos. Entonces nos subyuga, nos domina. Y no solamente nos domina, sino que nos mata la ley. Nos quita a nosotros, ¿qué? Nos quita a nosotros el derecho de poder llegar a Dios, de poder estar con Dios, de poder acercarnos a Dios, porque el pecado que nos separa de Dios nos aleja de Dios. Y porque la ley nos muestra que somos pecadores, entonces estamos separados del plan divino de Dios. El salmista nos dice en el Salmo 119, versículo 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos dice el salmista. Así es de que la ley nos muestra a nosotros, como nos dice el apóstol Pablo, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No codiciarás. Qué interesante, ¿no? Porque la palabra codiciar simple y sencillamente quiere decir dejarse dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Y si yo me dejo dominar por el deseo de tener lo que otras personas tienen, estoy codiciando. Y la palabra de Dios me dice a mí que no debo de desear lo que otras personas tienen. No debo de desearlo. Simple y sencillamente, ¿por qué razón? Por el hecho de que es pecado. Desagrada a Dios. Y si desagrada a Dios, entonces al hacerlo yo deliberadamente estoy pecando en contra de Dios. ¿Y quién me dice a mí que no debo de codiciar? La ley de Dios. Y la ley de Dios es la que me está diciendo a mí, el que tú desees las cosas de otra persona no le agrada a Dios. Y al hacerlo, estoy desobedeciendo a Dios de una manera deliberada. Y eso me separa a mí de la voluntad de Dios, porque ahora estoy en contra de la palabra de Dios. Nos dice él, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. Porque sin la ley el pecado
está muerto. Cuando estábamos, hermanos, en la carne, o como estamos aún en la carne, la ley, hermano, nos incita ¿a qué? A pecar continuamente. La ley nos incita a pecar continuamente. Ahora en los días de Thanksgiving, te sirvieron un plato, carne, ensalada, mashed potatoes, y también te pusieron tus cositas verdes. Un plato muy abundante, ¿no? Y cuando te lo dieron, lo agarraste, te lo comiste, lo disfrutaste y te sentiste bien. Pero dijiste, ¿sabes qué? Hoy es día de acción de gracias y hay que dar gracias, sírvanme otro igual. Ahora ya no estás comiendo porque tienes hambre. Ahora estás comiendo por comer. ¿Te das cuenta? Simple y sencillamente, ¿qué estás haciendo? Estás dándole rienda suelta a tus deseos y a tu apetito. Cosa que va contraria a lo que nos dice la palabra de Dios. El único sentido, hermanos, acá que realmente podemos ver y entender es este. Si nosotros llegamos a entender la palabra de Dios y a ponerle aplicación a nuestra vida en todo el ámbito de la ley, en todas las cosas dichas por el Señor a nosotros, entonces vamos a entender que lo que Dios nos está diciendo, que lo que Dios nos está enseñando en su palabra, en la ley de Dios, simple y sencillamente es para protegernos a nosotros de dañarnos a nosotros mismos. No es otra cosa. Es Dios obrando a nuestro favor. Dios obrando a favor nuestro. Porque yo te aseguro que el día después de Thanksgiving pagaste las consecuencias. Te sentías incómodo, te sentías sobrecargado y decías, ay, ¿por qué me comí ese segundo plato? Híjole, si estaba bien con el primero. Simple y sencillamente, cuando Dios nos dice que tenemos que hacer en su palabra las cosas que le agradan a Él, no son para torturarte a ti, ni son para hacerte la vida de cuadritos, simple y sencillamente son para protegerte de ti mismo. De ti mismo. Sin la ley, hermanos, sin la ley nos dice el apóstol Pablo, antes que no hubiese ley, dice, no había pecado. Porque podías hacer lo que te diera la gana y nadie te decía lo contrario. Nadie te decía lo contrario. Podías simple y sencillamente adulterar, fornicar, robar, matar. Podías codiciar, podías desobedecer a padre y a madre. Podías tener cuantos dioses querías. Podías hacer lo que te diera la gana. Y nadie ni nada te condenaba a ti. Simple y sencillamente porque no había ley. Porque la revelación divina de Dios, la palabra de Dios, lo recto, lo puro, lo santo, lo justo, lo que Dios ha establecido como verdad, aún no había sido asentado. Pero una vez que fue asentado, una vez que Dios nos dijo a nosotros, esto es lo que agrada a Dios, y nos lo puso delante de nosotros, que es su ley, que es su palabra, entonces nosotros podemos entender ahora que lo que antes hacíamos desagradaba a Dios. Que lo que antes pensábamos desagradaba a Dios. Que lo que antes mirábamos desagradaba a Dios. Y ahora que sabemos la verdad, nos tenemos que alejar de ese pecado. Nos tenemos que alejar de ese deseo que no agrada a Dios. Y por ello es que el apóstol Pablo simple y sencillamente dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí, dice, produjo en mí toda codicia.
¿Por qué? Porque así somos nosotros. Si yo te digo a ti, oye, mira, te digo, no vayas a ir a la playa porque está infestada de tiburones. Dices tú, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la playa. Y vas a ir a la playa. Y no te va a parar el hecho de que yo te dije, no vayas a la playa. Y vas a llegar a la playa. Y te vas a dar cuenta que lo que yo te dije es verdad. Y por ello es que dice el apóstol Pablo, dice, yo vine a conocer el pecado, vine a conocer las cosas que no agradaban a Dios cuando Dios me dijo en su palabra lo que no debía de hacer. Y por ello es que el día de hoy hay tanta lucha en nuestro ser. En nuestro ser. Hay un dicho que dice, eres lo que tú comes. Eres lo que tú comes. Y es verdad. Porque si, hermanos, nos pasamos nosotros todo el día comiendo comida de McDonald's y de todos esos lugares de comida rápida, y no balanceamos nuestro alimento, vamos a empezar a tener problemas con nuestras coyunturas, vamos a empezar problemas con nuestros ojos, vamos a tener problemas con nuestro organismo digestivo, vamos a tener problemas con todo nuestro ser. ¿Por qué razón? Porque les estamos ingiriendo lo que nos daña el cuerpo, Y lo mismo, hermanos, aplica en el ámbito espiritual. Si nosotros dejamos que las cosas de este mundo comiencen a entrar en nosotros y comenzamos a entretener las cosas de este mundo, ¿nos vamos a qué? Nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Por ello, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. Porque sin la ley, el pecado estaba muerto. Pero la ley me mostró a mí, cuando me dijo que no codiciara, que yo deseaba codiciar con todo mi ser. Y en el versículo 7 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Todos, hermanos, en un tiempo de nuestra vida vivíamos sin la ley, haciendo y deshaciendo sin sentir ningún cargo de conciencia. Sin embargo, cuando Cristo vino a nosotros, con Él, hecho de que ahora Él vive en nosotros, y su palabra nos ha cambiado nuestra mentalidad. Ahora ya, hermanos, no podemos pecar así nomás a la ligera, sin sentir cargo de conciencia. Dios, en su infinita misericordia, nos muestra a nosotros y nos dice en su palabra que nos ama y nos perdona y nos da a nosotros, nos extiende su mano para levantarnos cada vez que caigamos, pero no nos da licencia a nosotros para pecar. No nos da a nosotros licencia para pecar. Dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, dice. Pero el mandamiento, dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Ahora yo sé todo lo que estoy haciendo mal. Y cuando lo hago a sabiendas. Consciente de lo que estoy haciendo. Lo hago consciente. Por ello es que es de suma importancia el entender el hecho de que cuando el apóstol Pablo se da cuenta de que el pecado está tomando control de su vida, de que el pecado está ahogando su espíritu, de que el pecado le está separando de Dios, entonces dice, el pecado ha vivido en mí, quiere decir que me está venciendo y está matando mi relación con Dios. Está ahogando
mi relación con Dios. Versículo 10 y 11 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por él me mató. Ahora, el pecado sin ley, como dijo Pablo, no tiene existencia. Hasta que la ley define algo como pecado, uno vive sin ningún cargo de conciencia. Podríamos encontrar, hermanos, muchas formas de ilustrar esto. Varias formas de ilustrarlo, pero este día lo voy a ilustrar de esta manera. Usando a un jugador de tenis. Un jugador de tenis tiene una red en el medio, está uno a izquierda y uno a derecha, y tienen que tirar la pelota el uno al otro, y sin ley la pelota puede botar 1, 2, 3, 4 veces, y el jugador la puede regresar al otro lado de la net. El otro lado puede botar una y la puede regresar al otro lado de la net. No hay reglas, no hay ley, no hay regulaciones, nadie dice nada. Pueden jugar todo el día sin que haya perdedor o ganador, porque no hay reglas. Pero cuando se establecen las reglas y se dice en las reglas que la pelota solamente puede botar una vez dentro del lado del jugador y regresarla al otro lado de la net, porque si no, entonces perdió. Entonces ahora cuando el jugador da su primer tiro y le envía al lado opuesto de la red y cae la pelota, bota una vez, el jugador tiene que regresar esa pelota al otro lado de la red antes de que dé dos botes. O sea, toque el piso 2 veces. Porque si toca el piso 2 veces, si bota 2 veces, perdió. Y esa es la regla que define el juego de tenis. Ahora, la regla que define la ley son las faltas, el pecado. Y porque las reglas que definen el pecado, hermanos, nos muestran a nosotros el no codiciar, el no robar, el no matar, el honrar a nuestro padre y nuestra madre, el amar a Dios con todo nuestro corazón, el no hacernos imágenes, el guardar el día de reposo. O sea, todas estas cosas que Dios ha establecido para nosotros como verdad, para cuidarnos a nosotros. Y cuando hacemos una de ellas, automáticamente sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios y por lo tanto hemos pecado, y el pecado es separación de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. Y porque nos ha separado de Dios, entonces ahora no tenemos comunión con Dios. El libro de Proverbios lo describe de esta manera. En Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El escritor de Proverbios, Salomón, simple y sencillamente está diciendo: ¿quieres vivir una larga vida y fuera? Una larga vida en la presencia de Dios, agradando a Dios. Dice: entonces no te olvides de la ley de Dios, no te olvides de la palabra de Dios. Y guárdala en tu corazón. Guarda los mandamientos de Dios. Porque si los guardas, dice, vas a tener largos días en la tierra y vas a tener paz en todas las cosas. ¿Por qué paz?
Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios, en su amor por nosotros, sus hijos, como valiente guerrero, va delante nuestro, hermanos, peleando la batalla, para que cuando nosotros lleguemos, encontremos paz. Paz. También nos dice aquí en el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la desobediencia a la ley de Dios es muerte, es muerte. Mas Dios en su infinita misericordia nos dice a nosotros que en Él la dádiva de Dios, el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios son vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuando en Romanos 7, versículos 12 y 13. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Lo que nos dice el apóstol Pablo, todo lo de Dios es justo y bueno. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser para mí muerte, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que la palabra de Dios es santa y justa. Santa y justa. También nos dice que lo bueno vino a ser muerte para él. Lo bueno vino a ser muerte para él. ¿Por qué, hermanos? Porque yo necesito ¿qué? Yo necesito reconocer que soy ¿quién? Que soy pecador. Yo necesito reconocer que soy pecador. Yo necesito reconocer que sin Jesús yo no tengo esperanza. No tengo esperanza de vida eterna. No tengo esperanza de pasar la eternidad con Dios. No hay esperanza en mí. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente me está diciendo a mí, reconoce que eres pecador, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado y pide perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Y lo que eso significa es morir. ¿Morir a qué? Morir al yo, morir a mis deseos, morir a mi persona. Y ahora Cristo viene a vivir en mí. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, hermanos, estamos muertos en pecados y delitos. Y si muertos, Pablo nos dice en el versículo 24 de este mismo capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que justifica. La palabra justificar, nuevamente te reitero, quiere decir ser declarados justos. Ser declarados justos. Y cuando nosotros somos declarados justos, que es lo que Jesús era justo, era santo, era puro, era sin pecado, es de la manera en la cual ahora Dios nos mira a nosotros. Porque Jesús nos pasó por su sangre
nos limpió de nuestros pecados, nos libró de la muerte del pecado y nos declaró justos. Y ahora Dios no mira al pecador Tony, sino que ahora mira al justificado Tony. Ahí pon tu nombre. Porque ahora Dios no mira que eres un pecador o una pecadora. Ahora Dios mira que eres una persona declarada justa porque fuiste lavada en la sangre de Cristo Jesús. Fuiste lavado en la sangre de Cristo Jesús. Por ello dice el apóstol Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Produjo en mí la muerte. Porque una vez que yo reconocí que era pecador, deliberadamente decidí morir. ¿A qué? Morir al yo, morir a mis pecados y vivir en Cristo Jesús. Vivir en Cristo Jesús. Qué maravilloso y qué precioso es Dios. Porque si Jesús, el Hijo de Dios, no hubiese venido al mundo, si Jesús, el Hijo de Dios, no nos hubiese declarado a nosotros justos, ¿sabes qué fuésemos tú y yo? Leña para el infierno. Eso es lo que fuésemos tú y yo. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que todo aquel que no es declarado justo, su destino final es el lago de fuego, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Por ello es que damos gracias a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque podemos mirar la miserable condición del pecador en esos versículos. Pero somos declarados justos en Jesús, el Hijo de Dios. Porque hemos reconocido que somos pecadores, hemos reconocido que necesitamos un Salvador y hemos reconocido que Jesús es el Salvador que nos da a nosotros, nos ofrece a nosotros la vida eterna. Ahora en los versículos 14 al 25 vamos a mirar la miserable condición de un infeliz pecador. La miserable condición de un infeliz pecador. Versículo 14 al 17 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Escuchaste? La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Ahora, cuando tú haces una confesión de fe y aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ocurre exactamente lo que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. La palabra de Dios. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a Jesús y Él entra a nuestro ser, nuestro espíritu vuelve a nacer. Y nuestro espíritu no puede ser tocado, ni puede ser tentado, ni mucho menos puede ser provocado al pecado. Nuestro espíritu se alinea con Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu, hermanos, gime por lo espiritual. Nuestro espíritu clama por la palabra de Dios.
nuestro espíritu desea la palabra de Dios como cuando tú deseas un vaso de agua fría. Desea la palabra de Dios como cuando tú deseas un plato de comida cuando estás sumamente hambriento. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestro espíritu desea estar en continua comunicación con Dios, hablando con Dios en todo tiempo. Pero, ¿qué nos dicen los siguientes versículos? Al final del versículo 14 dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal, quiere decir mi cuerpo, hermanos. Este cuerpo tiene deseos y apetitos que no agradan a Dios. No agradan a Dios. Y ahí es donde comienza la guerra. ¿Por qué comienza la guerra? Porque el diablo sabe perfectamente, no puede tocar tu espíritu. No puede tentar tu espíritu, no puede hacer caer a tu espíritu. ¿Por qué? Porque tu espíritu ha sido sellado con el sello de Dios y no lo puede tocar. Pero sí puede tocar tu carne. Sí puede tocar tu carne. Y las acciones de tu carne son las que nos llevan a nosotros al pecado. ¿Por qué razón? Es que todo aquel que siendo cristiano ya maduro y caminando con Dios y caminó con Dios y sirvió a Dios, muchas veces caen en fornicación o caen en adulterio. ¿Por qué? Porque su cuerpo les pide aquello. Les pide aquello. ¿Por qué personas siendo ya cristianos, caminando con Dios, sirviendo a Dios, viviendo para Dios, estiran la mano y roban lo que no deben de robar? ¿Por qué? Porque su cuerpo, hermanos, sus deseos, sus apetitos, las cosas de las cuales nuestro cuerpo está amañado, es que nos llevan a nosotros a ¿qué? Nos llevan a nosotros a hacer lo contrario a lo que debemos de hacer. Por ello, Pablo dice en el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso hago. Ahora déjame te hago una pregunta. ¿Tú crees que una persona que ha caminado con Cristo, ha servido a Cristo y se ha entregado a Cristo, después de estirar su mano y robar algo, se siente bien? No. Hay una convicción interna, un pesar, un dolor. Por eso dice Pablo: infeliz de mí, o miserable de mí. Hay una guerra, hay una convicción que te destroza por dentro. Y te preguntas: ¿por qué hice eso? ¿Por qué miré eso? ¿Por qué fui a donde fui? ¿Por qué pensé lo que pensé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una condición miserable. Una situación increíble en la cual el apóstol Pablo dice que no hago lo que debo, sino hago lo que aborrezco. Termino haciendo lo que aborrezco. Y en el versículo 16 dice: si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la palabra de Dios me dice a mí: ajá. La ley de Dios dice: no robarás, y acabas de robar. La ley de Dios me dice a mí: no codiciarás, y acabo de codiciar. Y ahora entiendo que es Dios en su infinita misericordia convenciéndome a mí de pecado, convenciéndome a mí de juicio, convenciéndome de que estoy caminando equivocadamente. Versículo 17: de manera que ya no soy yo, sino yo quien hace aquellas cosas, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en nosotros nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Nos lleva a hacer cosas ilícitas que desagradan a Dios.
Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. El apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos dice a nosotros que el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Y el diablo sabe eso. ¿Sabes por qué sabe eso? Porque en Job capítulo 1, versículo 8 al 11, nos dice que Jehová dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema. Si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y en el capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: aconteció que otro día viniendo los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía, escucha, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Cuando una persona está enferma, ¿cuál es la primera pregunta que se hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No es la primera pregunta que nos hacemos? ¿No es la reacción común de todo el ser humano? El diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Por ello es que podemos entender que en el versículo 18 el apóstol Pablo simple y sencillamente dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. Y el diablo lo sabe. Versículo 19 y 21 dice: porque no hago bien a quien quiero, sino mal al que no quiero, eso hago. Porque no hago el bien a quien quiero, sino el mal a quien no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Es un conflicto que simple y sencillamente con el que tenemos que luchar diariamente. Diariamente. En la mañana cuando te levantas, cuando te despiertas a las 5 de la mañana para leer la Biblia, y te despiertas cansado, dices: ay, Señor, una hora más.
te das la vuelta y te vuelves a quedar acostado, dormido. Te vuelves a despertar y dices, ay Señor, una media hora más. Estás luchando. Estás luchando. ¿Por qué estás luchando? Porque simple y sencillamente tu cuerpo te está demandando descanso. Y tu espíritu dice, ay hombre, ya levántate, acábate de levantar. Ya perdimos una hora y media de estar en la presencia de Dios. Mira. Es el espíritu que nos está moviendo a nosotros. O dices tú, ay, ¿sabes qué? Hoy está muy frío y yo no voy a ir a la iglesia. Estoy cansado. ¿Estás luchando? ¿Tu espíritu está luchando con qué? Está luchando con tu ser. Tu espíritu dice, ponte doble abrigo, ponte guantes y unos zapatos calientitos y anda, ve a la casa de Dios. Porque Dios tiene un mensaje especial para ti este día. Ese es tu espíritu en ti. Ese es tu espíritu. Ahora, una cosa, hermanos, que es de suma importancia. Y está en el versículo 21. Dice, así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Escuchas? Que el mal está en mí. ¿Cuál es el mal? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se está refiriendo, hermanos, a hacer aquello lo cual Dios nos dice que no hagamos, a darle o poner a un lado las cosas de Dios y dar prioridad a los deseos de nuestro ser. A los deseos de nuestro ser. En el versículo 22 y 23, escucha bien. Escucha bien. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y lo que el apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo a nosotros es esto: que la ley de Dios para nuestro espíritu es una delicia. Es una delicia. Piensa en tu platillo favorito. Imagínate que lo tienes delante de ti. Y que agarras la cuchara y comienzas a agarrar cucharada por cucharada y lo saboreas. Esa hermana y los chiles rellenos, que cuidado, ay, qué sabrosos. Y lo disfrutas. Así es el Espíritu de Dios con la palabra de Dios. Está leyendo y muchas veces dices tú, no entiendo lo que leo. Tú no entiendes porque estás viendo las cosas de una manera carnal, pero el espíritu que está viendo, leyendo, está diciendo, no importa, sigue leyendo, no importa, sigue leyendo. ¿Por qué? Porque el espíritu se está deleitando, se está saboreando, está gozando, está disfrutando la palabra de Dios. Pero hay otra ley, dice, la ley del pecado que está entre mis miembros. Y esa es la ley que nos aleja de la voluntad de Dios. Por ello dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo deseaba con todo su corazón subyugar la carne. El apóstol Pablo deseaba con todo corazón someter su cuerpo, someter su voluntad, someter sus deseos, someter sus apetitos, someter todo su ser a la voluntad de Dios, porque sabía que no estaba bien balanceada su vida espiritual. Y él necesitaba
ser librado. En el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La guerra se va a empezar en tu mente. La guerra se va a empezar en tu mente. Y si tú ocupas tu mente con las cosas de arriba, si tú ocupas tu mente con las cosas de Dios, quiero que sepas que eventualmente tendrás victoria sobre las cosas de acá o sobre tu cuerpo. Porque la Escritura nos dice en Santiago, ¿qué nos dice la Escritura en Santiago? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Pues llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Si nuestra mente está pensando las cosas de arriba, no va a tener tiempo para pensar en las cosas de abajo. Amén. Así es de que, hermanos, en conclusión, dice el apóstol Pablo que él se sentía miserable por no poder alinear su corazón con el corazón de Dios de una manera de vida. Y nosotros debemos identificarnos con él. Porque Isaías capítulo 1, versículo 18 nos dice a nosotros, el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pongámonos a cuentas con el Señor. Ocupemos nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Padre, te doy gracias por este momento, por este tiempo, por esta tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y te pido, Padre, que este mensaje, esta palabra que tú nos has dado, oh bendito Dios, maravilloso Rey, nos sirva para examinar nuestro caminar contigo. Y Padre mío, no solamente dar prioridad a las cosas espirituales, sino que, oh Padre mío, nos dé las fuerzas para vencer las cosas carnales y poder, Padre mío, mirar las cosas desde una perspectiva divina. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.